Politólogo Osvaldo Ramírez, consultor político y director de ORC Consultores, con quien estaremos hablando de temas de actualidad. Vamos a introducir el tema que queremos saber cómo, digamos, las variables políticas, sociales y económicas en las que estamos viviendo hoy van a influenciar para ustedes en la intención de voto del 8 de diciembre. Vamos a introducir un poco, por ejemplo, con las palabras de Merentes, a quien cito. Anunció que la inflación para el año 2014 ronda entre 26 y 28%. Algunos se ríen, pero nosotros estimamos que ronden esas cifras, entre otras cosas. El ministro también señaló que hay tres elementos que están perturbando la economía: la escasez, la inflación y la parte cambiaria. El principal de finanzas sostuvo que el desempleo está alrededor del 7% y que el gobierno aspira a llevarlo a 4 o 3% mínimo. Empecemos contigo, Enrique. Bueno, yo pienso que efectivamente la crisis económica que golpea el bolsillo del venezolano es una de las formas más evidentes de sentir el malestar, ¿no? Porque la gente tiene que ir a adquirir su producto de primera necesidad y eso siempre golpea, ¿no? a la persona, porque sí le llega, le quema la piel la carencia, que en otros escenarios, a veces cuando se habla de cifras macroeconómicas, la fluctuación de las reservas internacionales o hasta el mismo dólar, muchas veces el ciudadano a pie no entiende o no comprende el mecanismo económico de cómo eso lo afecta en la vida real. Pero cuando va y ve que no consigue la leche, no consigue el producto, entonces claro, ahí sí, empieza a notar la deficiencia y atribuírsela al gobierno. De alguna manera ese descontento se tiene que reflejar. Desde el punto de vista económico, lógicamente que las proyecciones siempre son muy optimistas. Inclusive el propio Merentes el año pasado hablaba de una inflación para este año similar y la duplicó. O sea que yo creo que las cifras para el año que viene no pueden ser tan halagadoras o tan esperanzadoras. Me da mucha risa porque en estos días había un centro de producción socialista en Guacara que estaban criando pollos y se comieron los pollos. Entonces le preguntan al señor, mire, ¿y por qué se comen los pollos? ¿Qué pasó? No, es que no conseguimos el alimento y de todas maneras se iban a morir. Entonces resulta que lo que era un programa de producción de pollo, terminó la comuna comiéndose todos los pollos, no hay ni producción, no hay pollo, no hay nada. Es decir, este gobierno tiene una ingenuidad en el manejo, lo estamos viendo en los boletos aéreos, lo estamos viendo en muchas cosas, donde piensan que un control o que una medida, y el mundo está globalizado, la economía es un juego mundial, pretender es algo hasta inocente, tratar de pretender este sistema de controles sobre la economía. Con el tema económico, Osvaldo, ¿qué opinas de estas declaraciones del ministro? Bueno, el primer tema importante es que Venezuela se ha caracterizado constantemente por tener un fenómeno llamado ilusión fiscal. ¿Qué significa la ilusión fiscal? Y de cuando hablamos de política fiscal, ¿de qué hablamos? Efectivamente, de tres grandes patas de una mesa: la pata de los ingresos, la pata de los egresos y la pata del crédito público. Y la ilusión es cuando tú comienzas a trabajar en función de presupuestos que no reflejan realmente cómo van a ser esos ingresos, cómo van a ser esos egresos y cómo te vas a financiar efectivamente, cómo vas a financiar el gasto. Paso a explicar un poco. Los ingresos en Venezuela siempre han dependido en mayor medida del petróleo, ¿ok? ¿Qué sucede? Que en los últimos años el gobierno ha decidido, en el momento de hacer el presupuesto de la nación, que el precio del barril de petróleo es totalmente cercano a 50, 40, incluso ha llegado a ser hasta 70 veces más bajo de lo que realmente refleja el mercado. Ese diferencial es un diferencial que, con leyes que ha habido posteriormente, han llevado a que no tengan que ingresar al Banco Central de Venezuela, sino que entren a fondos paralelos. Primer gran detalle: me reservo la discrecionalidad de gastar el ingreso. Segundo detalle con relación al gasto: cuando chequeamos en qué se gasta, y una muestra de que el gasto es desordenado, lo vemos en la Asamblea Nacional y en ese rol constante de aprobación de créditos adicionales. Y otro tercer detalle ahí importante viene asociado a cómo yo manejo el presupuesto como una pulpería. Y podemos recordar a Hugo Chávez cuando decía, sacaba el papelito, la libretica donde él tenía anotados los gastos,
muy similar a lo que está haciendo Maduro ahorita. Bueno, yo voy a gastar de aquí y saco 20 de la nacionalización del Banco de Venezuela y ahora saco 30 de lo que me entró por CanTV y así voy con cada uno de los fondos. No lo hago de manera ordenada, no lo hago de acuerdo a un presupuesto, sino sencillamente al famoso dicho de como vaya viniendo, vamos viendo. El resultado, un alto desorden en las finanzas del país. Ok, ¿ustedes creen que el factor económico incida en la intención de voto del venezolano? Por ejemplo, leo un Twitter aquí de Gaby Arellano, nos dice: la crisis económica es consecuencia de un gobierno inepto. Esto podría llevarte a dos cosas, pues, a simplemente votar en contra de ese gobierno inepto o simplemente abstenerte porque ya no hay nada que hacer. Ya existe un gobierno inepto. Yo, Osvaldo, le quería hacer una pequeña pregunta orientada a esta situación de la intención de voto. Ok. Los consultores y la gente que hace proyección cercano a las elecciones son muy buscados, muy amados, muy oídos. Después es como un amor interesado. Pasa la elección y ya la gente no los voltea a ver. Entonces, recientemente Interlaces y Schemmel él sostiene una tesis y lo conecto con la pregunta de Adriana, en la cual él decía, bueno, mira, yo dije que en el 2002 el tema de Chávez era que había una conexión emocional. Después en el 2006 dije que había un culto religioso. Entonces ahora está diciendo que las bases de Nicolás Maduro es una cultura que se llama chavismo, que está identificada, que es un bloque sólido, que el PSUV representa el doble. Entonces, ¿hasta dónde? Y ahí viene la pregunta de contrastar estos números que ustedes manejan. Esta situación calamitosa de la finanza, donde no hay una unidad del tesoro, no es una cuenta clara porque no está unificada, y se manejan muchas teorías, eso, el gasto arbitrario y sin control. Entonces, ¿hasta dónde el malestar económico puede quebrar esa supuesta cultura? Si piensa que este analista o esta firma consultora tiene fundamento en ese planteamiento. Nosotros el año pasado iniciamos todo un conjunto de estudios cualitativos para tratar de entender cuáles eran realmente las bases que me conectaban como elector con Chávez. Okay. Y lo hicimos a raíz de evaluar primero cómo Hugo Chávez viene declinando en sus apariciones públicas y eventualmente se comienza a vislumbrar que Chávez no iba a estar físicamente en la palestra política y en la palestra política electoral, al menos físicamente. ¿Qué encontramos? Que solo el 30% del chavismo estaba atado a Chávez por un tema exclusivamente de amor, pero el 70% restante estaba atado por una relación de costo-beneficio, una relación de costo-beneficio que va en tres tiempos. Me protegió en el pasado, me protege actualmente o tengo la esperanza de que me proteja en el futuro. Comienzo con esto porque a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro en sí mismo se ha vendido como el hijo de Chávez y la persona que está conduciendo el mandato que Chávez dio. Y la gente ahorita comienza a decir, y de hecho para mí políticamente el gobierno no ha cobrado la crisis económica, el gobierno está pasando liso. Y todavía no voy a hablar del tema electoral, voy a hablar de este momento, premomento electoral. Okay. El gobierno está pasando liso porque hay una especie de luna de miel apoyada en la cultura política del venezolano, en donde esa cultura política tiene un alto componente de populismo. Un populismo en el cual yo espero y estoy aspirando constantemente que el Estado me resuelva cosas, desde el empresario que espera que le den unas dádivas, que le den un dólar o que le permitan importar muy rápido, quitándole los permisos de solvencia laboral o los certificados de no producción, etcétera, hasta la persona más pequeña que espera un trabajo o una misión. Bueno, en esta parte vamos a hablar de un tema bien interesante con el politólogo y director de ORC Consultores, Osvaldo Ramírez, sobre el tema ¿hacia dónde va Venezuela? Él tiene un estudio muy interesante, vamos a hablar sobre él y él nos estará presentando incluso datos que podrán ver en pantalla. Bueno, el primer tema importante es el clima político de una nación, porque el clima político de una nación te permite a ti eventualmente saber ese sentimiento en el cual los venezolanos se encuentran. Ese clima en este momento tiene prácticamente todo el año con un síntoma negativo, y ese síntoma negativo lo podemos ver en pantalla en este momento. Ese síntoma negativo nos está diciendo que el promedio hasta ahora de lo que estamos viendo en el año es ser superior a los 60 puntos de un sentimiento
de que el país se encuentra en una situación inestable. Esa situación inestable, 13% considera que es muy inestable en el mes de octubre, 0.9% considera que es muy estable. Gran brecha de posiciones extremas. Luego, cuando sumamos y cuando vemos que el 67% de los venezolanos están diciendo en este momento que hay inestabilidad en el país, es porque no se están sintiendo cómodos con las variables sociopolíticas, económicas, los resultados que está proyectando el gobierno, que está proyectando la clase política, y que te están diciendo a ti, yo quiero tranquilidad. Básicamente esto se traduce en desconfianza, y esa desconfianza te termina llevando a ti a decir, ¿hasta dónde le doy yo el cheque en blanco al gobierno? Claro. ¿Por qué? Porque solo 30%, 25, 24% te está diciendo, sí confío abiertamente, metiendo por supuesto esa mención regular. Cuando sumamos exclusivamente las menciones extremas, muy buena situación económica y buena situación económica, versus muy mala situación económica y mala situación económica, vemos un contraste de 9,6 contra 46,2% de la población. 5 de cada 10 venezolanos está diciendo, aquí la cosa está no mala, está muy mala. No veo esas cosas con medias tintas, que es la evaluación del regular. Esa evaluación del regular es, bueno, yo te quiero, pero no te quiero, comienzo a ver situaciones que no terminan de enamorarme de ti. El problema del clima económico es que también venimos de una brecha bastante larga en donde la gente está considerando que las variables económicas son negativas. ¿Cuándo cambió esto? ¿Y cuándo cambió también el tema político? En marzo del año 2012, todos los meses previos venían marcados por una situación similar a la que venimos ahora. Cuando Chávez anuncia en febrero del año pasado que vuelve el cáncer, la gente en las siguientes evaluaciones volvió a darle esa especie de quizás de cheque en blanco, quizás por lástima en mucha gente, pero se volvieron a alternar los indicadores. La situación positiva estuvo dominando la escena, la situación negativa volvió a bajar. ¿Cuándo se vuelve a cruzar esto? Marzo de este año, febrero de este año, cuando primero hay una devaluación importante, a pesar de que hasta la semana anterior el gobierno lo había negado. Viene esa devaluación y la gente comienza a interpretar, bueno, si esta gente devalúa estando en las vísperas de una elección, porque todo el mundo sabía que eventualmente venía una elección, no me quiero imaginar lo que viene. Es como el marcador del dólar Voldemort, para no nombrarlo, porque se asustan las personas en Hogwarts. Ese dólar Voldemort comienza una escalada importante a partir de octubre del año pasado, con los resultados que estamos viendo ahorita. Tercer elemento importante de este asunto es la evaluación presidencial. Hugo Chávez tuvo un promedio de evaluación presidencial en los 12, 13 años que estuvo gobernando de 55,4%. ¿Evaluación presidencial te refieres a aprobación de gestión? No, su liderazgo. Su liderazgo. No es aprobación de gestión. La aprobación de gestión siempre tenía 10 a 15 puntos menos que su gestión. Tomando en consideración las variables, usted está haciéndolo de manera excelente o muy buena. Solamente los dos extremos de esa evaluación. Arrancó con 91,9% el cheque en blanco que le dio la sociedad venezolana en 1998. Su punto más bajo fue en mayo del 2003 con 30 puntos de evaluación. Crean las misiones sociales. Es la época en la que la oposición se monta en ese referéndum revocatorio, vuelve hacia arriba. Cuando se muere en 65,6%. Promedio 55%. Nicolás Maduro, promedio 35%. Con un punto ahorita, estacionado en 27 puntos, subió un punto en el último mes. Aquí la gran pregunta es, ¿puede un presidente gobernar con 35% de popularidad? Sí. ¿Puede un presidente terminar un gobierno con 20% de popularidad? Sí. Hay muchos ejemplos en el mundo. George Bush, por ejemplo, que mucha gente lo critica. Ahorita Dilma tuvo un retroceso importante, Juan Manuel Santos tuvo un retroceso importante hace algunos meses. Un presidente puede terminar un mandato con la opinión pública en contra. Eso significa que eventualmente su papel termina siendo menos influyente en la legitimación de las decisiones. Pero vinimos a hablar de elecciones y qué es lo que viene. Bueno, antes de eso,
queremos mostrar, nosotros hemos preparado, fuimos a la calle, le preguntamos a la gente si quería participar este 8 de diciembre. Vamos a ver lo que nos dijo y recuerden ustedes, mientras tanto, seguir participando con la etiqueta Se Abre el Debate. Ya volvemos, que viene con el tema electoral. Claro, por supuesto. Bueno, imagínate, que era una persona de verdad que nos solucione los problemas del país. Sí, no, pero no votaría por el gobierno, de eso estoy segura. Bueno, según los chavistas, Chávez. Ellos juran y perjuran que sigue siendo Chávez. No, porque estoy decepcionado por el sistema, no voto. Prefiero no opinar. En 2004 hubo un retroceso importante a 70 alcaldías por parte de la oposición y 226 por parte del gobierno, 62 en el 2008 versus 265. ¿Y qué sucedió en las últimas 3 elecciones? Octubre del 2012, regionales en diciembre del 2012 y el 14 de abril. El 2012, con el 44% del voto popular, la oposición logró ganar solamente en 47 municipios. ¿Ok? Y el oficialismo, con 55%, lo hizo en 288. En las regionales, ese margen fue muchísimo más amplio. Quedó 300 alcaldías, 300 municipios, conquistó el voto el oficialismo, solo en 35 lo conquistó la oposición, y en el 2013 con 49% del voto, 49,12, la oposición solo se hizo con 89 alcaldías, y el oficialismo con 50% solo se hizo con 243. Aquí la primera gran pregunta va asociada a ¿por qué si esto es paritario? Si yo tengo 50-50, estoy teniendo solamente 89 municipios, y va asociado a que el voto opositor está concentrado de manera casi con exclusividad en corredores urbanos y en corredores de altísima densidad poblacional, mientras que el voto oficialista se encuentra atomizado en el resto del país. Por otra parte, cuando a mí como alcalde necesito 100.000, 150.000 votos para obtener formalmente yo mi puesto como opositor, un alcalde del oficialismo solo con 10.000, 20.000 votos puede conquistar ese territorio electoral. Una pregunta, Osvaldo. ¿El comportamiento en una elección nacional es igual al comportamiento de una elección municipal? No, porque vamos enfocados a 337 elecciones que vienen el 8 de diciembre. Bueno saberlo, la gente no... La gente cree, bueno, sí, es que el voto nacional, pero el voto nacional en este momento no pesa, porque pueden suceder casos como Latillo, Maracaibo, Valencia, Diego Bautista Urbaneja, municipios en Lechería, en donde la gente dice tengo que salir a votar con mucha fuerza y tener 70% del voto, pero puedo tener lugares pequeñitos, en Barinas, en Portuguesa, en del Tamacuro, donde solo votó el 20%, el 25% de la gente, porque no hubo grandes atrayentes hacia el voto, hacia esa candidatura particular de un bloque o de otro. ¿Cómo va a ser la participación electoral? Porque también venimos de 3 procesos, 2 procesos particulares presidenciales, en donde hubo 82% y 79% de participación. El promedio histórico que hemos tenido de participación electoral en procesos similares es de solo 47,8%. ¿Qué significa? Que la gente no se mueve en elecciones de este tipo, tiende a moverse más. Esto es mundial, esto es tendencia, prácticamente es algo que suele suceder en casi todos los países del mundo. Las elecciones más pequeñas no suelen atraer tantos votantes, cosa contraria, son las elecciones más importantes porque es la persona que puede ayudarte a resolver los problemas más cercanos a ti. ¿Cuánta gente puede votar efectivamente el 8 de diciembre? Algunas encuestadoras están diciendo que 75%, 77%. Nuestros cálculos en este momento están ubicando la participación entre 55 y 60% de la población. Pudiera retroceder, pero eso es hoy. El mes que viene te puedo decir, miren, eso se movió, ese indicador era 65 puntos hace un mes. Un gabinete de sombra es cuando tú tienes una marcación real de todos los problemas que están sucediendo en el país y anticipas cuando se acercan temas importantes. Por ejemplo, todos los octubre, noviembre, cuando hablamos y se discute el presupuesto, tú 10 días antes o una semana antes presentas tus posiciones, o lo haces posterior a que el gobierno en cualquier lugar del mundo está hablando. Primer detalle, es un gabinete de sombra que logre convencer a la gente y hacer entender
problemas tan altamente complejos y bajar el lenguaje, hay que aterrizar el lenguaje. Segundo, porque hay que tratar de romper el famoso cerco comunicacional que la gente ha vuelto a meterse en una trinchera, cierran un canal de televisión o cambia de mano y la gente, en vez de buscar otra fuente de información, decide no informarse. Entonces, personas que deciden no informarse, en un momento determinado, terminan consumiendo información con lo que le brinda el que tiene mayor hegemonía comunicacional. ¿Y quién tiene mayor hegemonía comunicacional en este momento? La tiene el gobierno a través de todo lo... A pesar de que ellos digan constantemente que les invisibilizan su gestión, la realidad es que tienen una sobreexposición mediática que incluso genera rechazo en alguna de sus fuentes, pues porque no todo el mundo está viéndolos constantemente a todas horas del día. En ese gabinete de sombra tú tienes que tratar de explicar cómo nosotros realmente salimos de la inflación, cómo nosotros volvemos a reactivar la productividad, cómo nosotros tenemos una política cambiaria que mejore las cosas, pero con un lenguaje sencillo, con un lenguaje llano, y no es explicarlo en televisión, es explicarlo en casa por casa, es explicarlo en esas caminatas que están haciendo los candidatos, y aquí hay una realidad conectando solo un pequeño detalle con la elección. No los temas nacionales, no son los temas nacionales lo que pueden hacer clic en una elección en Tucupita, en Pampanito, en cualquier municipio de este país. Entonces, estamos ante un reto mucho más importante que se trata de cómo reconectar a la gente con lo público y no quedarse exclusivamente con los mensajes que está emitiendo, en este caso, el hegemón comunicacional, que es el gobierno. Pero sin duda, o sea, lo que estamos viviendo a diario los venezolanos, que no es que lo estamos inventando ni que nos lo estamos imaginando, son el desabastecimiento, la inflación, la peladera, la gente no tiene plata. O sea, tienes que tomar una decisión a veces de o como lo que estoy acostumbrado a comer o pago la luz, por ejemplo, y de enormes colas en los supermercados, en los abastos, en los bicentenarios, o sea, a nivel de toda la red de producción, además que está como en blanco, o sea, no hay producción, seguimos importando, entonces esa importación es la gente que hoy te dice, incluso que a mí me llama mucho la atención, la gente de los sectores DIE sobre todo, que dicen que no tienen nada que ver con el dólar y a veces no entienden que es que todo lo están trayendo importado y por ende ellos también lo están pagando en dólares. No es que el dólar es un tema de la clase media, de la clase alta, pero quiero que para cerrar ya me digan, definitivamente cosas como esas que vivimos a diario, ¿tienen alguna influencia en la intención de voto? Mire, yo creo que eso nos lo va a decir el escrutinio electoral, ¿no? Porque en Venezuela tenemos unos fenómenos sociales que a veces son difíciles de predecir. Lógicamente que yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Y eso a la larga va a tener que emerger, va a tener que ser evidente a los ojos de todos, porque se está filtrando en lo más cotidiano y en lo más elemental. Y bueno, tenemos una fecha cercana, que es el 8 de diciembre. Si bien es cierto, Maduro no tiene tanto tiempo en el poder como para achacarle directamente una gestión, o que él dice que tiene una carpetica con todo lo de Chávez que él le dejó, y Chávez vive, la lucha sigue. Entonces, bueno, es un tema que no me aventuro a dar una predicción, pero bueno, veremos cuál será ese ánimo el 8 de diciembre por los resultados, pues. Bueno, fíjate, yo había traído aquí un par de láminas. No, eso lo vamos a ver todo en la próxima parte. Perfecto, sí. Solo quiero que me digas. Yo creo que hay un tema vital. Si yo no interpreto que las variables económicas están afectando mi día a día, no necesariamente puedo comprender que hay un voto. Nos va a presentar 200 es más que 100. Correcto. Matemática pura. Ah, sí. Sencilla. Entonces, y de hecho ya hay varias muestras de lo que están diciendo, que lo están diciendo los voceros, sobre todo en las ruedas de prensa del PSV. ¿Qué tiene que hacer la oposición para revertir esto? Porque esto no está escrito en piedra, son escenarios. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Primero, conquistar a la gente en donde la gente está sufriendo problemas. Si usted está sufriendo por los hospitales, estará en el hospital, pero no con una protesta mediática, sino en el día a día. Yo como líder tengo que meterme de lleno en los hospitales, en los temas de la inseguridad, en los temas de los huecos, acompañando a los maestros, acompañando a los profesores, reorganizando los gremios y poniendo a la gente a entenderse unos con otros, generar de nuevo esa capacidad asociativa que se ha perdido, porque ahora todo es un feudo y todo el mundo lucha desde su feudo, lo que ha conllevado a que se atomiza la oposición y el otro, como hegemónico,
puede obtener resultados muchísimo más fuertes. Si no hay un cambio de paradigma, la recomposición de poder que se está dando también va a tocar a la oposición. Y la gente se va a terminar de deslastrar de la clase política, sea quien sea. ¿Por qué? Porque no interpreto que usted está resolviendo mis problemas. Tiene que haber más contundencia en el mensaje que se está dirigiendo desde los dirigentes políticos para entender: yo en este momento sí me conecto contigo. Y ahorita el elector o opositor no está dentro de una causa común. No están todos bajo un paraguas, bajo una causa única que les permita reenamorarse para conquistar electoralmente en el país. 15 segundos cada uno, quiero que se despidan y le inviten a todos los venezolanos Yo a quería participar. hacer un break aquí rapidito, Osvaldo, dame una mención muy breve, muy rapidita de estos candidatos mediáticos, Vallenilla, Pérez Pirela. ¿Qué hay detrás de esta necesidad de candidatos tan mediáticos, tan... Bueno, lavar la cara, mostrar gente, y esas campañas, fíjense que no han sido rojas, rojitas, han sido multicolor porque quiero conquistar el voto de la clase media y el voto independiente, pero necesito lavar la cara porque interpreto que tengo faltas de liderazgo. Pero bueno, este tema está escrito, yo estoy a la orden a través de mis canales ¿Dónde se pueden personales comunicar contigo? @osram o en www.osram.com o swram.com. Ese es el blog mío y constantemente estoy hablando de estos temas, pero estamos a la orden. Al final del día, la Venezuela que queremos solo la puede transformar usted, y con su participación y reenamorándose de lo público. Y reenamorarse de lo público pasa por, desde la pequeña junta de condominio, pasando por asuntos muchísimo más complejos, la calidad de la vida de la educación de su hijo, las asociaciones de padres, las asociaciones de vecinos. Si usted no se enamora de lo público, otro se va a enamorar por usted y usted va a tener un papel totalmente secundario.